Bienvenidos. Quédate con nosotros para un momento de reflexión de la palabra de Dios. Con el pastor David Martínez. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Palabra que sale de la boca de Dios. Y es aquí donde la encontramos. Es aquí donde encontramos en las Sagradas Escrituras. Y entonces, bueno es que la aprovechemos. ¿Cuál era el título de la enseñanza del domingo pasado? A ver, ¿y usted? ¿Se le quedó el título por lo menos? ¿Cuál era el título de la enseñanza del domingo pasado? El Espíritu de Dios en la iglesia. Pues va a haber una continuación y entonces el título de hoy es El Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo en el creyente. Y vamos a recordar lo que dije el domingo pasado. Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Y luego Hechos 1:8. Lucas 24:49 y luego Hechos 1:8. Abra su Biblia y le pone ahí una señal, la marca, de tal manera que sea usted edificado. ¿Ya lo tiene? Qué bueno. Abra su Biblia, saque su teléfono también. Hechos, Lucas 24:49 y Hechos 1:8, donde dice de esta manera: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1:8, donde dice de esta manera: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias por habernos adoptado como hijos tuyos, puesto que a los que viniste te rechazaron. Ellos fueron los que gritaron, crucifícale. Pero qué bueno que nosotros hemos recibido a Jesús, mis hermanos, para ser hijos de Dios. Gracias, gracias te damos por la unción de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en la iglesia y en todo lugar. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, mis amados, siéntense ustedes y nuestros hermanos que a través de las redes sociales también nos sintonizan, les saludamos. Les saludamos, ¿verdad? De Misión Cristiana Central, Gracia de Dios, en la 36 Avenida 538, Colonia San Jorge Kennedy, en la zona 18, Ciudad de Guatemala, Centroamérica. Mire qué bonito, ¿verdad? Donde estamos ubicados. Y muchos son los que se asombran de que nosotros vivamos en la zona 18. Muchos se admiran y dicen, ¿no les da a usted pena de que vivan en la zona 18? Una zona roja, así le llaman. Sí les digo, vivimos en una zona roja porque estamos cubiertos
con la sangre de Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que estamos felices ya por muchos años aquí, muchos años, ya más de 45 años aquí en la zona 18. Y Dios nos ha guardado, nos ha sustentado, nos ha protegido y aquí estamos. Muy bien, el Espíritu Santo en el creyente. ¿Cuántos son creyentes? Usted dirá, bueno, pero la vez pasada usted habló que el Espíritu de Dios se llamaba de otra manera en el Antiguo Testamento. Sí, lo dije que se le conoce como el, el Espíritu de Jehová, se le conoce también como ¿qué más? ¿Cómo se le conoce más? Aparte del Espíritu del Señor, ¿de qué otra manera dije que se le conoce? El Espíritu Santo, sí, el soplo de vida, el Espíritu de verdad. Y entonces, hoy vamos a ver el Espíritu Santo en el creyente. Lo que he leído es en el Evangelio de Lucas. Y usted dice, pero usted dijo acerca de los creyentes. Y entonces, ¿por qué mencionar a Lucas? Si Lucas no estuvo con Jesús, ¿sabía usted eso? Lucas no estuvo con Jesús. Él hizo una recopilación. Ya he dicho en otras ocasiones. ¿Cuántos son los evangelios? ¿Quién da más? ¿Cuántos son los evangelios? El evangelio es uno. El evangelio es uno, escrito por cuatro personas. Por cuatro personas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues el evangelio de Lucas, él hizo una recopilación. Por eso es que luego al trasladarnos al libro de los Hechos, él también, ahí es donde él dice inicialmente, en el primer tratado, oiga, habla del primer tratado que se refiere al Evangelio de Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Por eso es que ahora él está tomando de nuevo esta escritura y el libro de los Hechos fue escrito por el doctor Lucas. Así es como tenía su profesión. Lucas era doctor, también se le llama el médico. Entonces, en la antigüedad, mis hermanos, en la antigüedad, el Espíritu Santo no se manifestaba en toda la gente, no se manifestaba en la iglesia, no se le conocía como iglesia al pueblo antiguo, no se le conocía de esa manera. Fue hasta más adelante, según Hechos 11:26, donde se les conoció a los reunidos, a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, se les conoció como cristianos, según Hechos 11:26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, en la iglesia. Los que estamos congregados, aun cuando ya seamos más de 12, se llama iglesia. No se dice este grupito o este grupo, no es la iglesia. Es la iglesia, así es como usted debe de expresarse. Y entonces aquí nos cuenta la escritura que en Antioquía fue donde se les llamó por primera vez cristianos. Y cristianos, la palabra cristianos no era tan elegante como ahora decimos. Y en los formularios que llenamos, dice cuál es su religión. Dicen, ¿verdad? Católica, cristiana, evangélica. Y nosotros decimos cristianos por la gracia de Dios.
lo decimos con elegancia, pero en aquel tiempo era prácticamente como un apodo. Era como un apodo y como un desprecio para los seguidores de Jesús. Ahora no, ahora cuando decir que somos cristianos, dice, qué bueno, eso da confianza. A los empresarios les da confianza a una persona que esté solicitando una plaza, si es cristiano, porque los cristianos tienen muchas bonitas cualidades, muchas bonitas cualidades. Y una de ellas, ¿cuál sería? ¿Cómo? Honrados. Otra, educados. Otra, amables, muy gentiles. ¿Cuál otra característica de los cristianos de la actualidad que apetecen los o que quieren los empresarios? Ah, no roban, son honrados, honrados. Otra, ah, fieles. Fieles. ¿Cómo? Puntuales. Esa palabra me gusta, puntuales. Porque mire, un cristiano es puntual, responsable. Mire qué bueno. Pero antes era un apodo y que no era bien visto. Muy bien. Entonces, qué bueno es que ahora ya sabemos que somos cristianos y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no se manifestaba en todos en aquel tiempo, salvo algunos elegidos, como en el caso de Sansón. Sansón, según el capítulo 13 de el libro de los jueces, jueces capítulo 13 y en el versículo 25, ahí nos cuenta la Biblia de qué manera se manifestó en Sansón el Espíritu Santo. Jueces 13, 25. Dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, o sea, en Sansón, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Está hablando entonces del nacimiento de Sansón. El nacimiento de Sansón fue de una manera milagrosa, de una manera milagrosa. Ya usted sabe, al leer los primeros versículos del capítulo 13, ahí va a encontrar que le dijeron a los padres de qué manera tenían que tratar a ese niño. No le tenían que cortar el cabello. Eso era porque era dedicado al Señor, iba a tener un nazareato. Dice los hijos de Israel en el versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¿Cuántos años lleva usted de estar pasando penas? Si no se ha convertido y si ya pasó 40 años, bueno, es tiempo que se convierta. Entonces aquí dice la escritura que Dios levantó a esta pareja y dice el versículo 9, y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, pues se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Es decir, se le presentó el ángel mientras estaba a lo mejor ahí en la huerta buscando algo y se le apareció y le dijo que iban a tener un hijo. Iban a tener un hijo y que iba a ser poderoso y que iba a ser muy fuerte y que iba a salvar a Israel. Mire, Dios usando esa pareja para que viniera este niño llamado Sansón. Y por eso es que ya en el versículo 25 dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. ¿Le gustaría a usted que el Espíritu de Dios se manifieste en su vida? Mire, qué bendición que en la vida de Sansón
fue manifestado el Espíritu Santo, que en ese entonces se llamaba Espíritu de Dios, y ahora aquí le dice, y el Espíritu de Jehová. Ya aclaramos que el Espíritu de Dios y Espíritu de Jehová, Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de vida, el soplo de vida, es el mismo, entonces ahora aquí lo vemos. En David también tuvo el privilegio de haber sido ungido por el profeta Samuel. En el primer libro de Samuel, que está después de Ruth y antes de los reyes, tome nota que estoy diciendo primer libro de Samuel, no dije primera de Samuel, no, porque si digo primera de Samuel, falto a la regla gramatical. Entonces, hay que aplicarlo. Primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 13, dice de esta manera: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mire, Samuel cumplió con la orden que el Señor le dio, que ungiera a David. Y aun cuando él no empezó el reinado, aun cuando él apenas era un joven, pero ya había sido elegido por Dios. Y nosotros debemos de sentirnos privilegiados de haber sido elegidos, de haber sido escogidos. Así dice un canto bonito: escogido fui de Dios, en el amado. Es qué bueno haber sido escogido, ¿verdad? David de tal manera que fue escogido. Y entonces ya en el Salmo 60:12 es donde dice que en él haremos proezas. Cuando dice en él, se está refiriendo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Dice, en Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. Se cumpliría esta palabra en la vida de David cuando dice que en él haremos proezas, o sea, hazañas, haremos maravillas, haremos cosas admirables, cosas grandes. Como cuál recordaría usted en la que Dios en David hizo proezas? ¿Cuál recuerda usted en este momento? ¿Ah? Cuando mató a Goliat, al gigante Goliat. Imagínense, todo el ejército, incluido ahí el general, el que comandaba ese ejército, Saúl, todos estaban asustados, todos estaban atemorizados de que aquel gigante se paraba en la colina y decía, mándenme a uno que venga para que yo pelee con él y van a ver cómo lo voy a destruir. Lo estoy parafraseando. Y todos ahí asustados. Y llegó este joven con los quesos y las quesadillas a llevarle comida a sus hermanos. Y dijo, ¿y quién es ese incircunciso de corazón que está desafiando los ejércitos de Jehová? ¿Qué darán por él si lo derriba, si lo destruye, si lo mata, si le gana? Y los hermanos, en lugar de aplaudirle, porque a veces en lugar de aplaudir más bien se enojan, se enojaron y le dijeron, has venido a ver lo recio de la batalla, en lugar de estar cuidando las ovejas, has venido aquí a juzgar. Pero fue el papá el que lo había mandado para que tuviera el cuidado de sus hermanos. Y entonces él preguntó, ¿y qué le darán al que venza a ese gigante Goliat? Bueno, le van a dar la hija del rey. Dijo, la propuesta está buena. La propuesta está buena
y entonces yo lo voy a hacer. Y dice que le pusieron el traje de Saúl, el traje de guerrero, y él dijo, esto no me gusta, esto no me queda bueno, me queda grande el saco, digo el traje, y entonces él mejor se lo quitó, se despojó de aquello que le estorbaba, se despojó de aquello que le estorbaba. A veces tengo que limitarme porque si le empiezo a dar todos los detalles, es un seminario. Nos dan las 12 aquí, van a tener que pedir pizza o van a tener que traer más pastel, más comida rica de la que comimos anoche y ya no hay. Así que tengo que cortar. Y entonces David tomó su honda y en su bolsa ahí tenía 5 piedras que había tomado del arroyo y allá va con esa honda que conocemos y se la lanzó. Y mira, esa fue una hazaña. Por eso es que aquí dice el Salmo 60:12, en Dios, o sea, en Él haremos proezas. Pero al estar llenos del Espíritu de Dios, la gente se va a asombrar, la gente se va a admirar. ¿Cómo es que estos sin letras, estos que no tienen doctorado, es que estos que no tienen una licenciatura, me estoy hablando de los apóstoles, de los 12 que habla Hechos 4:12, que eran sin letras, dice, pero hablaban con denuedo y conocían que habían andado con Jesús? ¿Cuántos caminan con Jesús? Bueno, entonces en Él haremos proezas. Ahí se manifestó el Espíritu de Dios en la vida de David, aun cuando todavía no se les conocía como creyentes, no se les conocía como evangélicos, no se les conocía como cristianos. Y ahí hice la aclaración. En Azarías también se manifestó el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová. Segundo libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 15, en el versículo 1. Segundo libro de las Crónicas, que está después de el segundo libro de los Reyes. Ahí encontramos el libro de las Crónicas y en el capítulo 15, vean lo que ocurrió. Mire cómo Dios escogía personas, no cabe duda, honradas, educadas, puntuales, honestas y todo lo demás que dijimos, ¿verdad? Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. ¿Se recuerdan quién era Obed? Ya lo prediqué la otra vez, que ahí llevaron el arca. Y 3 meses fueron suficientes para que en la casa de Obed se manifestara la bendición. ¿Cuántos quieren bendición en su casa? Y aquí dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, segundo libro de las Crónicas 15, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Ahora usted ya sabe por qué es que algunos son así, medio creyentes. No son cristianos, sino cristinos, dicen, porque no están definidos. Y aquí dice, y Santiago dice, amístate con Dios y Él se amistará contigo. Y aquí está diciendo a Azarías, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Es decir, estar con Dios y estar de acuerdo a su palabra es lo que dice Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si le buscareis, seréis hallados de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Eso también lo dice el Salmo número 1. El Salmo número 1 dice que bienaventurado el que está constantemente y leyendo la palabra de Dios y entonces, resumido, viene a ser como un árbol
frondoso, como esa ceiba que sembré ahí en el bulevar. Una ceiba que está hermosa. Yo voy y me hago y dice que el que siembra árboles recibe sombra. Así que aquí dice que si nosotros estamos de acuerdo con Dios, Él también nos va a bendecir. Pero si no estamos de acuerdo con Dios, dejamos de hacer muchas cosas que Él ha ordenado, no ha sugerido, no le ha dicho que el pastor pida favor, a ver si lo quieren hacer. No, es una orden. Eso lo dice Deuteronomio 28. Sucederá, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra solo el Salmo 23, que es el que más les gusta. Así dice su Biblia. Dice que si ponemos por obra todos sus mandamientos, entonces Él también nos bendecirá. Así que aquí es lo que está diciendo cuando el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Es decir, hermanos, el Espíritu de Dios hace en nosotros unas manifestaciones maravillosas. ¿Qué pasó en la vida de Balaam cuando le es ordenado que bendiga a Israel? Lo encontramos en Números capítulo 24. Números capítulo 24, recuerde el título de la enseñanza es el Espíritu Santo en el creyente. Estamos viendo en el Antiguo Testamento primero. Números 24 dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera vez, como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. La primera vez le dijeron que fuera y que maldijera a Israel. Por eso aquí habla de la primera y segunda vez. Ahora esta segunda vez dice él, no, yo voy a hacer lo que Dios manda que yo haga. Y dice que, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Por eso es que aquí vemos que Balaam tuvo que bendecir a Israel por la orden que el Espíritu Santo le daba, la orden que recibió del Espíritu de Jehová. Qué bueno es que nosotros atendamos también y deseemos y recordemos que como iglesia en nosotros está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En Otoniel también ocurrió en Jueces capítulo 3. Jueces, abra su Biblia en el libro de Jueces que está después de Josué. Ahí está en el capítulo 3, en el versículo 7. Oiga lo que ocurrió en la vida de Otoniel. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. No se extrañe que hayan creyentes que todavía van al brujo, que van todavía en busca de Mashimón. Y la ira de Jehová se encendió contra ellos, contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Oiga, Caleb dice que tenía un espíritu diferente al resto de los espías que fueron a reconocer la tierra. Y entonces dice el versículo 10, y el espíritu de Jehová vino sobre él, o sea, sobre Otoniel, y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz.
Quiere decir que los creyentes también nos morimos. En algún momento nos va a tocar. Pero aquí vemos a Otoniel, que fue usado por Dios siendo ungido de tal manera que él librara a Israel. Hermanos, aquí dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó, oiga lo que ocurre, entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Enemigos, mis hermanos, siempre van a haber. ¿Usted conoce alguno? ¿Conoce usted algún enemigo? Ahí está en la Biblia. Juan 10:10 dice que el diablo, Satanás, vino para matar, robar y destruir. Él es el que anda buscando de qué manera nos roba la paz, nos estorba, pero vencido está en el nombre de Jesús. Por eso aquí habla que Otoniel salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín. Aquí está como símbolo del enemigo Cusán Risataín, rey de Siria. Ahora el enemigo de nuestras almas es Satanás, el acusador, el vengador, y de muchas maneras se le conoce. Pero qué bueno que nosotros, llenos del Espíritu de Dios, podamos caminar y seguir adelante. Evitar esos estorbos y esas molestias que nos quieren robar la paz. Eso es algunos ejemplos de cómo el Espíritu de Dios se manifestaba en algunos. Estoy usando la palabra algunos, que quiere decir unos aquí, otros por allá. No era en todos, estoy usando algunos ejemplos. Pero ahora veámoslo en el Nuevo Testamento. Veamos al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, todos sabemos, o por lo menos mi deber es recordárselo, que Jesús vivió. ¿En qué tiempo vivió Jesús? ¿Vivió en el tiempo, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Así es como está clasificado. Pero Jesús fue el que dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Quiere decir que Jesús vivió en el tiempo de la ley. Por eso es que él a los 8 días fue presentado como se hacía en aquel tiempo. Como se hacía en aquel tiempo. Y sabe que en la Biblia, en Lucas capítulo 1 y versículo 35, ahí encontramos en quien el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ahora sí se le conoce como Espíritu Santo, se manifestó, aún en ese tiempo que era todavía de la ley. Dice aquí el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, oiga, también se le conoce como el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice que más claro no puede cantar un gallo. Es un dicho guatemalteco. Aquí está diciendo que en María, aquella joven honrada, honesta, pura, fiel, amable, obediente a sus padres y que honraba a sus padres, pues fue elegida. Porque aquí dice en el versículo, los versículos anteriores, cómo fue que el ángel llegó a María al 6º mes, versículo 26. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. ¿Sabe usted lo que significa la palabra desposada? Comprometida. En la Biblia no se usa no existe la palabra noviazgo, pero eso es esto.
ella estaba de novia con José, se dice desposada, comprometida. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen, ¿cuál era? María. Mire, el nombre María es uno de los nombres más populares del mundo. Según las estadísticas, María es uno de los nombres más populares. Sin embargo, a algunas no les gusta. Dice, no, yo no me llamo María, pero mejor quiero que me llamen Carolina. Dice. Caroline. Fíjese, no le gusta el nombre María. Y María aquí en la Biblia fue una joven escogida, una joven con muchas cualidades admirables. Y entonces le dan la noticia que ella va a tener un bebé. Y dice ella, pero ¿cómo? Si yo no conozco varón, si yo no conozco, yo no he tenido intimidad, yo no he estado en la esquina, yo no he estado en la oscuridad con José. ¿Me entiende, verdad? Y entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso? Dice María. Y entonces ya le explica. Y ahora concebirás, versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Era David padre de Jesús? No, pero espiritualmente por la descendencia es que se le llama de esa manera. Y llamará su nombre Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando habla aquí de la palabra conocer, ya lo he explicado, que es la palabra que se usa en Génesis también, cuando Adán dice conoció a su mujer y ella concibió a Caín y a Abel. Se trata de las relaciones íntimas, de las relaciones sexuales. No hay que esconder eso porque es tan natural. Y entonces dice el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Miren cómo es que Lucas, ya le dije que él recopiló y aquí aparece como que, bueno, si todavía no había sido derramado el Espíritu Santo, podría pensar alguien o usted mismo, no había sido derramado, porque eso sucedió hasta en el libro de los Hechos, capítulo 2. Lo que pasa que Lucas hace una recopilación, pero aquí sucedieron cosas que nosotros ahora estamos viendo. De manera que más adelante vemos cómo dice en en Lucas capítulo 2 y en el versículo 25, lo que ocurrió con un hombre, un anciano, ya era de la tercera edad. Yo no sé si ya le daban su apoyo, su cuota que el gobierno le da a los de la tercera edad. Tal vez no. Dice aquí, Lucas 2:25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso. ¿Cuántos son justos? Aunque no sea por nombre, pero sí por comportamiento, que bueno es ser justo, correcto, honesto, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mire, y el Espíritu Santo estaba sobre él, es decir, sobre Simeón. Como Lucas recopiló todo esto, ya había acontecido que ya en Simeón estaba el Espíritu Santo. De manera que, estando él en esa condición, dice además que Ana,
otra mujer también anciana, estaba ahí, dice ahí, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Oiga, está hablando de revelación. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, tiene esos dones que más adelante vamos a ver. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Oiga, conforme al rito de la ley. Por eso le digo que Jesús vivió en el tiempo de la ley. Él le tomó en sus brazos, a Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Dicho de otra manera, Simeón dijo: me puedo morir. Me puedo morir. Se ha cumplido esta palabra, que yo tome al niño en mis brazos, y ahora se cumple. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Qué bonito, ¿verdad? Qué experiencia tan maravillosa. Y luego él profetiza lo que ocurriría, de que la madre sería traspasada por una espada, es decir, todo el sufrimiento. Y en el versículo 36 dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. 84 más 7, esa era la edad que ella tenía, era una anciana. Y entonces dice aquí, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ella era una de las que iba a las oraciones a las 3 de la tarde, que hacen las hermanas de Gracia de Dios, las que están ansiosas y deseosas que haya oración a las 3 de la tarde en mi hogar. Yo quiero que haya oración en mi hogar, así como Ana. Y el versículo 38, esta presentándose en la misma hora, o sea, la misma hora que Simeón, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Era una mujer que le gustaba evangelizar. ¿Le gusta a usted evangelizar? ¿Le gusta a usted hablar de Jesús? Pues qué bueno que se haga, porque de esta manera Dios es glorificado. En el capítulo 1 y en el versículo 39, vea usted lo que ocurre aquí, admirable. A mí me dijeron que no podía recibir el Espíritu de Dios porque no había sido bautizado en agua. Se acercaba un diácono y me abrazaba y me decía: amén, amén, amén. En otras palabras, me decía: cállese, cállese, me decía. Pero vea usted lo que ocurre aquí, Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó, ¿a quién? A Elizabeth. Mire qué bonito nombre, Elizabeth, la cumpleañera. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Oiga lo que ocurrió. ¿Y quién era el niño que llevaba o que tenía Elizabeth en su vientre? Juan el Bautista. Y ella, cuando Elizabeth oyó la voz de María, que estaba también encinta o embarazada, dice aquí: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, o el saludo,
la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y Juan incluido ahí también. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Oiga, la madre de mi Señor, dice ella. Se está hablando de Jesús. Que venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Quién fue el que saltó de alegría? Juan el Bautista. Y oiga, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Es decir, hermanos, cada vez que se habla de Dios, cada vez que se habla de una experiencia, nosotros debemos de glorificar a Dios con todo nuestro corazón. Vea que ya entonces, yéndonos al libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí encontramos en el capítulo 2, Hechos capítulo 2, en el versículo 1 dice, Hechos 2, abra usted sus sagradas escrituras, en Hechos capítulo 2 se dice también Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Juntos, en un mismo sentir, en un mismo parecer, en un mismo acuerdo, todos conscientes que lo que se programa aquí es para todos, ¿verdad? Por eso es que se hace la invitación a todos, y aquí estuvimos reunidos anoche. Entonces dice aquí, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Usted podría pensar y decir, hermano, pero aquí está usted leyendo Hechos capítulo 2 y usted ya leyó Lucas y ya leyó Juan y lo que ocurrió con esas personas. Tome usted en cuenta que las Sagradas Escrituras, que son, ¿cuántos son del Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos son los libros del Antiguo Testamento? Mire, qué curioso, ¿verdad? ¿Son ustedes creyentes? ¿Hay creyentes aquí? O si no, les pido que pasen adelante, voy a orar por ustedes para que reciban a Jesús. Son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Pero aquí tiene usted que saber, esta es una noticia fresca. Los escritores que recopilaron los rollos y los fueron escribiendo y fueron ordenando. Muchos han dicho que el libro de Job fue uno de los primeros que se escribieron, pero aparecen antes de los salmos. Entonces, no todo está realmente ordenado como nosotros lo leemos, pero qué bendición lo que han hecho estos hombres, los que interpretaron, los que tradujeron las escrituras de esos rollos antiguos que eran, mi hermano, mire, libros, que cuando usted lee el libro de Isaías y el libro de Lucas, que dice que le dieron el rollo del libro a Jesús y mire, lo desenrolló, qué costoso, como cuando se leen aquellos periódicos que en el bus no se pueden leer, son muy grandes, los tiene que doblar usted. Muy bien, entonces aquí vemos que el Espíritu Santo se está diciendo que vino, según Hechos capítulo 2, y la manera en que ellos lo recibieron. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Y cuando nosotros vemos antes vemos que ahí estaban los discípulos y ahí estaba también María. Así dice aquí. Veamos Hechos. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahí vemos a todos los que estaban reunidos, lo vimos la otra vez, que habían judíos, cretenses, y estaban maravillados. Todos los galileos, todos los de Mesopotamia, todos los de Judea, todos los de Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos que aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Quiere decir, mis hermanos, que más adelante vemos que no solo fueron los judíos los que recibieron, sino que cuando nosotros vemos Hechos capítulo 8, ahí estaban los de Samaria que fueron a predicar, los hermanos fueron a predicar a Samaria, según Hechos capítulo 8, en el versículo 15. Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron? Los de Samaria. El versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Por eso es que ya en el versículo 15 dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hay algunos en la iglesia en la actualidad que han recibido a Jesús, pero no han sido bautizados. Otros han sido bautizados, pero no asisten. Pero pronto haremos bautizos para que los que no se han bautizado digan, yo me quiero bautizar. En el versículo 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Simón dice que era un mago, era un adivino. Y cuando él vio que lo que estaba ocurriendo en Samaria, dijo él, bueno, entonces yo también quiero tener esa unción, yo también quiero tener ese poder. Y le dijo a los apóstoles, entonces, dice aquí el versículo 19, diciendo, dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Oiga, estaba interesado, pero no de la manera correcta. Entonces el versículo 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Oiga, lo que estaba pasando aquí. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Oiga, hay quienes están en prisión de amargura y entonces es bueno que se reconcilien, que amen a Dios y sigamos adelante juntos. El Espíritu Santo también se manifestó en un culto de hogar, como el que hacen ustedes los días jueves. En la vida de Cornelio, en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, dice que Cornelio era un centurión romano. ¿A qué es equivalente ser un centurión romano en aquel tiempo?
un soldado, era un militar, era una persona con un rango, era centurión. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía italiana. Tenía una posición. Pero, hermanos, ¿sabe usted que hay gente que aun cuando no asiste a la iglesia, aun cuando no ha recibido a Cristo, tiene unas cualidades sorprendentes, admirables, que quieren cooperar con la iglesia, que quieren cooperar para que se siga predicando el evangelio? Y lo hacen más que algunos creyentes. Fíjese, lo hacen más que algunos creyentes que me están viendo y yo no los estoy viendo. Fíjese, Cornelio era un piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oiga, oraba más que muchos creyentes. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día. ¿Cuál era la hora novena del día? Lo dijimos la otra vez. Las 3 de la tarde. Oiga, a la hora que las hermanas se reúnen. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, ¿cómo le decía? Cornelio, tal vez le dicen a usted, Hilda, ¿me estás escuchando, Hilda? Así le dijeron a Cornelio. Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermanos, lo que hacemos aquí en esta tierra, lo que hacemos para juntarnos y para darle la gloria a Dios, está siendo anotado allá en el cielo, en el libro de las memorias. Y el salmista nos cuenta y nos dice que Él hace memoria, Dios hace memoria de todas nuestras ofrendas. Tal vez el pastor ni cuenta se da que usted ofrendó, que usted contribuyó, que usted ayudó, pero Dios sí lo sabe. ¿Se alegra usted de eso? Entonces, de Cornelio aquí le están diciendo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y entonces le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Oiga, el ángel no tuvo el privilegio para hablarle al hermano Paulino. El ángel no tuvo el privilegio, sino Dios usa personas comunes y corrientes como nosotros para hablarles. Entonces le dijeron a Cornelio, manda a llamar a Pedro, él te dirá lo que debes de hacer. Pedro vino, se trajo a unos judaizantes, o sea, testigos. Dice el versículo 18, y llamando Pedro preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. O sea, ya con la orden, a Pedro no le quedó más que atender y se fue. Allá estaban reunidos en la casa de Cornelio muchos parientes, muchos amigos, muchos vecinos, como usted lo acostumbra a hacer cuando tiene una actividad. Quiere que muchos lo sepan, quiere que muchos lo conozcan. Así lo hizo Cornelio. Y entonces llegó Cornelio ahí con los judaizantes y dice el versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Está hablando de Jesús. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo. Oiga, Pedro está recordando. Y testificamos que él es que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren
recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí va el mensaje, hasta ahí va el mensaje de Pedro. Se dice el discurso también. No se asombre usted cuando algún día diga, le vamos a dar el tiempo al hermano Daniel para que dé su discurso. Bueno, que aquí son políticos que dan discurso. Discurso quiere decir sinónimo de mensaje. Y por eso dice aquí, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Ya ven? Nosotros decimos el mensaje, pero ese es sinónimo. Y entonces quiere decir, mis hermanos, que en Cornelio recibió el Espíritu Santo. Ni siquiera le habían dicho, pase adelante, vamos a orar por usted para que reciba a Jesús. Pero en el transcurso del mensaje que Pedro daba, ellos lo recibieron. Los que estaban ahí lo recibieron, como lo están recibiendo ahora los que nos oyen a través de las redes sociales. Ellos también dicen, entonces yo puedo también tener el Espíritu Santo. Sí, si recibe a Jesús, de seguro que lo va a tener. Y entonces, hermanos, qué bueno es que nosotros sepamos todo esto para que nos alegremos y para que digamos, qué bendición que yo sea un creyente y que en mí esté el Espíritu de Dios. No en todos está, porque en Hechos capítulo 19, ya algunos se habían bautizado en Éfeso, dice Hechos capítulo 19. Ahí está Pablo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Oiga, Apolos estaba en un lado, Pablo en otro, así como la iglesia, gracia de Dios, también hace su trabajo. Mientras yo estoy en un lugar, usted está en otro, hablando de Cristo. Y Pablo les preguntó, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oiga, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El profeta Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que muchos dicen cosas que no son bíblicas, por falta de conocimiento. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ya habían dado el paso, ya habían dado el primer paso, y ahora dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Oiga, ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, a bautismo de arrepentimiento. Pero ahora les presentan a Jesús y dice aquí, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Mire lo que ocurre aquí con los hermanos de Éfeso. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Quiere decir, mis hermanos, que nosotros necesitamos creer esta palabra. En Santiago 1:17, Santiago 1:17, ahí vemos al Espíritu Santo en el creyente. No olvide que el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Es Dios en nosotros. Santiago 1:17 dice, el 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Amados míos, no erréis. ¿Qué quiere decir la palabra errar? No se equivoquen, hermanos. No se equivoquen, hermanos. No se equivoquen, amigos. Amados hermanos míos, no erréis.
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oiga, no olvide que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Él sino por Jesús. Entonces, vemos que aquí nos están hablando de una dádiva, de un regalo. Y cuando nosotros vemos el capítulo 12 de la carta a los Corintios, ahí encontramos acerca de los dones espirituales. Y ya sabemos que los dones son un regalo. Y dice aquí, no quiero, hermanos, oiga, otra vez, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, que son un regalo de Dios. Y empieza a hablar y a decir, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene el Espíritu Santo. Y entonces puede que esté cometiendo un error. Aquí dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y luego dice aquí, el versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de recordarlo, mis hermanos. Debemos de recordarlo y tomar en cuenta lo que dice Lucas capítulo 11 y versículo 13. Lucas 11, 13. Dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos, cuánto más el Espíritu de Dios no nos lo darán. Lucas 11, 13. ¿Ya lo tiene? En mi Biblia la leo de esta manera. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, o sea, buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Miren, Dios nos ha concedido el privilegio y la bendición de ser hijos de Dios. Y si hijos, pues también somos coherederos. Así lo dice Romanos, y esto será en una próxima predicación. Demos gracias a Dios por todo lo que el Señor hace en nosotros, y en Dios haremos proezas. De tal manera que usted recuerde que como iglesia tenemos al Espíritu Santo. No erréis, no se equivoque, no diga cosas que no tiene que decir. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de ser tus amados. Gracias, gracias te damos por esa dicha. Como dijo Elizabeth, bienaventurada tú, le dijeron a María. Nosotros somos bienaventurados, mis hermanos. Somos dichosos porque Dios en nuestra vida ha hecho un templo. Él mora en nuestros corazones porque hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Gracias, gracias damos a Dios con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Y amamos y bendecimos el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que le hemos recibido e invitamos a los que no lo han hecho que reciban a Jesús. Que reciban a Jesús ahora mismo, y entonces el Espíritu Santo viene a ser su casa en su vida, en su corazón. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales para más mensajes de edificación.